que te saludo, Emilio, y te pregunto, ¿tú crees que hay una estrategia realmente definida de esta nueva administración para que acabemos de una vez y por todas? Entiendo que la violencia es una tendencia humana, pero el tema es como en el béisbol, ¿no? Es el promedio. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gran gusto saludarte. Igualmente. Con el reconocimiento igual a tu coraje y a tu fuerza. Ahora en Central FM, en equilibrio. Muchas gracias, Pedro. Aquí tienes un foro, querido. Aquí tienes un foro siempre, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Además, debo decirte, absolutamente necesario en estos tiempos, sí, donde los medios se realinean, donde los poderes fácticos encontraron un nuevo aliado y donde se está generando, yo creo, un fenómeno de grave amenaza a nuestra democracia. Sí. Entonces, por eso lo celebro, Pedro, no solo en tu capacidad, sino el reconocimiento de tu trayectoria. Pues, mira, yo veo que algo pasó en el transcurso de estos meses y López Obrador cambió camino. López Obrador fue convencido por alguien de cambiar su propuesta. No, mandaron una propuesta. A ver, ahí te me fuiste un poquito. Ahí está. A ver, ahí está. Ahora sí. Cambió su propuesta, cambió de camino. Cambió de camino, pero muy sorprendente, porque pues nos mandan una propuesta de creación de una Secretaría de Seguridad, la trabajan, y de repente, incluso hubo meses como de una tensión entre la seguridad pública y gobernación, batalla que ganó seguridad pública, y gobernación la caída de calle. Sí. Creo que eso ha seguido pasando. Y luego, pareciera que quien ganó la batalla es nuevamente derrotado, ahora por un esquema absolutamente militarista y en una lógica de hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer en campaña. Andrés salió en campaña, y yo creo que mucha gente lo acompañó por eso, a decir que estaba mal la estrategia, que los militares tenían que regresar a sus cuarteles, que estaba demostrado que era un fracaso, en una crítica política muy severa a la estrategia de Calderón y Peña. A fines de noviembre, algo pasa, se filtran las columnas y empiezan a decir, no, pues mira, vamos a meter al ejército y si es preciso cambiamos la Constitución. Y de un proceso, una posición, un entendimiento de seguridad pública, estamos ahora delante de una reforma constitucional de 13 artículos que en esencia lo que acaba de hacer es militarizar el país y crear la guardia del presidente. Es, para que entendamos los referentes de este modelo, Túnez, Venezuela y Portugal son los países que tienen una guardia de este tipo. Han querido usar modelos como los de España y Francia, que lamentablemente no corresponden, pues porque España y Francia tienen, además de una policía militarizada, una policía nacional. Claro. Por supuesto que todos vemos el tema de la seguridad como prioridad. Y el falso dilema de que unos quieren seguridad y otros no, pues es exactamente lo mismo que decía Felipe Calderón, exactamente lo mismo. Declarar el fin a la guerra del narco, pero entonces constitucionalizar la militarización parece no congruente, Pedro. Sí, es totalmente una incongruencia, una cosa con la otra. Ahora, Emilio, proyectemos esto. La pregunta es, ¿nos vamos a echar otros 6 años de inestabilidad social traducida en secuestros, extorsiones, robos, asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas y todo lo que ya sabemos que pasa? ¿O vamos a llevar a nuestro país a un esquema de intransigencia en el que la Guardia Nacional se va a convertir en nuestro nuevo ogro? Y hablo de yo como ciudadano, cuando veo que se aproxima una autoridad, no sé si sienta yo cobijo o amenaza. Y ese es, creo, justamente el tema. Mira, el término de relación construido con las instituciones de seguridad es aquel en el que la gente no se siente protegida por sus instituciones. Y eso pasa esencialmente por 2 razones. Sí. La primera, porque la gente no controla sus instituciones. Las instituciones de seguridad tendrían que estar bajo el control de la gente, en los barrios, en las colonias, en las residencias, en muchos lugares donde los vecinos se organizan. Las policías son una policía de proximidad y la gente se siente tranquila porque sabe quién es el policía.
una de las razones por las que fracasó la Policía Federal es porque hicieron un grandísimo esfuerzo y no hubo ningún control. Me parece que están repitiendo exactamente el mismo error. Sí. La segunda es que al final del día no están entendiendo que las instituciones de seguridad son instituciones de la democracia, incluida las Fuerzas Armadas. Hace unos días estuvo el almirante secretario, el general secretario, y el almirante respondía sorprendido, casi indignado, que no, pues si ellos no querían militarizar y que cómo no les creíamos. Digo, mire, esencialmente porque van cientos o miles de personas víctimas de abusos de Fuerzas Armadas o integrantes de Fuerzas Armadas, y ustedes no se hacen cargo de nada, hay una extraordinaria impunidad. Segundo, porque ustedes no tienen esa función. Ustedes tienen una función esencialmente de seguridad nacional. Y tercera, porque déjenme preguntar, ¿cuándo se hacen cargo de que ustedes salieron a luchar hace años contra ciertos delitos y esos delitos están peor? O sea, en la parte que a ustedes les corresponde, nos puede decir que falló. Y como no están acostumbrados a que se les diga de frente a la rendición de cuentas, el secretario almirante optó por sentirse ofendido. Digo, no, mire, bienvenido al diálogo republicano, al equilibrio de poderes, a la normalidad democrática. Ya hace tiempo los militares tendrían que estar en rendición de cuentas, hace tiempo. Pero no están acostumbrados a que la gente les diga que no. Ese tipo de relación, hoy la veo no solo presente, sino que se quiere recargar, pero sí, una especie de reloaded, ¿no? Sí. Y a mí me genera, por supuesto, una enorme preocupación, porque la manera de responder al tema de la inseguridad tenía una de las grandes oportunidades enfrente, que era una fiscalía autónoma. ¿Y no fue? Y decidieron no solo no hacerlo, sino bendecir el modelo de los fiscales carnales. Después de lo que decidió hacer la mayoría de Morena, dime qué gobernador en este país no va a hacer un modelo fiscal carnal. Mira, déjame darte 3 ejemplos. En el estado de Guanajuato, el procurador actual lleva 9 años, y con la situación que sabemos de desastre que hay en Guanajuato, y lo quieren elegir otros 9 años. Bien. En la Ciudad de México, quien era la coordinadora de la bancada de Morena, del Congreso de la Ciudad de México, es hoy procuradora. Supuestamente Morena se oponía a esas cosas. Por supuesto que Ernestina Godoy es una mujer respetable, capaz, a la que yo estimo y aprecio. Pero por supuesto que no tiene la idoneidad si es militante del primer círculo político de la jefa de gobierno. Y en Coahuila, el gobernador Riquelme hizo exactamente lo mismo. Te estoy poniendo un ejemplo del PAN, otro de Morena y otro del PRI. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una federación de fiscales carnales. En lugar de haber rediseñado con la nueva Fiscalía General un momentum de una policía autónoma, independiente, científica y profesional. Porque uno de los grandes problemas que reportan los efectivos militares es que detienen a alguien y lo sueltan. De ese aprendizaje llegamos a la conclusión que la Marina tiene un índice de letalidad de 74-1. Por cada persona que hiere, matan a 74. Fíjate. Son índices superiores a países en conflicto, Pedro. Sí, pues, ¿para qué los detenemos? Nosotros los matamos. La Sedena tiene más o menos un índice de letalidad de la mitad. Sí, pues, pero no tenemos ninguna certeza que estás deteniendo al malo o que las personas a los que mataste son culpables. ¿Tú crees que son? Sí. Basta con que digas que no, o basta con que te resistas porque consideras que hay una atropello, una irregularidad. Basta con que te vean sospechoso, como ha habido cientos de casos de gente que está en mal lugar y en mal momento, y acaba ejecutado, Pedro. Ahora fíjate, Emilio, nada más así por último, hemos vivido regímenes que en el pasado nos hemos encontrado con que funcionarios públicos de gobiernos federales, estatales y municipales han sido parte de la delincuencia, incluso legisladores.
han sido, digamos, el elemento que cierra la pinza de la delincuencia, porque es un factor de poder que consolida el poder de quienes tienen el poder del fuego. Y ahora lo que se supone en esta cuarta transformación sería un funcionario probo, ético, responsable, no corrupto, etcétera, que veremos en el tiempo si no se vuelven parte de lo que criticaban y un espejo de un México que se repite y que no supera sus problemas cuando hoy, nada más te doy un dato, el día de ayer me hablaban de un banco en los Estados Unidos que en los últimos 5 meses han recibido de México y de mexicanos 45,000 millones de dólares. Si esta sangría continúa, el esquema que vamos a vivir los mexicanos creo que apunta hacia la tormenta y hacia la dificultad perpetuada de lo que pensábamos se resolvería, y no hay razones para ver que esto tenga un curso diferente. En distintas conversaciones no he escuchado preocupación, reserva, incertidumbre. No veo al mundo de la empresa, a los empresarios, ni tranquilos, ni con certeza, ni con un escenario que les, lejos de tener el optimismo de un nuevo gobierno, tienen la incertidumbre de decisiones económicas tomadas que están poniéndonos contra las cuerdas, de distinta magnitud. Tenemos 2 meses de gobierno y ya hemos tenido varios sobresaltos. Y no hay un ambiente de certeza ni de confianza, ¿eh? Perdón que lo diga, pero es lo que yo percibo. No, pero es que eso es. Fíjate, estamos haciendo la pregunta hoy en nuestras formas de consulta. Llevamos más de 7,000 personas que han pasado hoy en la mañana y les preguntamos, ¿considera usted que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está realmente proponiendo un Estado de Derecho en México? Y de todo esto, 3 de cada 10 me dice que sí, pero 7 de cada 10 percibe que esto no es así, y entonces nos encontramos con un país que tiene una inestabilidad provocada por esta falta de consensos que nos lleve a decisiones definitivas, o por lo menos perfectibles, que sean cada vez mejores, pero parece que no avanzamos. Y hay una palabra que se ha utilizado mucho en estos últimos tiempos, que es el estancamiento. Veo a un país estancado en una problemática que llega a una retórica que no resuelve nada y con una oposición limitada. Imagínate la posición que tienes, por ejemplo, tú en el Senado, cuando ves la aplanadora de Morena se te viene encima y como independiente dices, ¿y ahora qué hago, no? Y eso es una pregunta que te hago. ¿Qué haces cuando tienes una oposición tan fuerte que entre ellos ni siquiera se ponen de acuerdo, Emilio? Fíjate que llevamos 4 meses legislativos, por así decirlo, y 2 meses de gobierno. Sí. Han aprobado con tal, pues déjame decir, autorreferencia, sordera, negación, soberbia, las leyes generales, que prácticamente ninguna de las reformas constitucionales, salvo la extensión del dominio, ha pasado. En julio nos avisaron su agenda legislativa. Llevamos, pues ya vamos para 7, 8 meses de eso. Y la manera en que han procesado las cosas no ha llevado a construir los acuerdos pertinentes, que son acuerdos de Estado, para entender que se requiere consensar con todos los actores. Claro. Ha habido leyes que tienen 130 reservas y toman 2. O sea, es casi ya tema de burla, pues. Sí. Claro, llega el momento en que requieren 2/3 partes. Y entonces sí, hoy incluso para la Guardia Nacional se les ha dicho, no señores, si ustedes quieren la reforma constitucional, tenemos que ver las leyes que de la reforma se derivan, porque luego lo que va a pasar es que nos van a planchar. Entonces hoy las reformas constitucionales se están convirtiendo en el hecho real de contrapeso. Pero fíjate qué interesante, y la gente en este país decidió darle la mayoría a López Obrador, pero no decidió dar la mayoría al Congreso. Morena tuvo y sus aliados más de 10 puntos menos que López Obrador. Tienen una sobrerepresentación en la Cámara producto de sus legisladores cachirules. O sea, los metieron por la puerta de atrás porque les separaron al PT y al PS legisladores de Morena. Pero es una mayoría artificial. Bueno, aún así no les da para reformas constitucionales. Si no entienden que la reforma a la Constitución es un pacto social de todas y todos, no van a poder avanzar. Ojalá y así sea, Emilio, porque es el único contrapeso. Mira, la palabra que
deberá prevalecer de aquí y en el futuro es contrapeso. Necesitamos la construcción de contrapesos y yo desde aquí te ofrezco esta humilde trinchera para poder ejercer algo que nos lleve a un pensamiento asertivo que haga avanzar a este país. Habrá muchas batallas y en ellas tomémonos de la mano. Te mando un abrazo, te agradezco y estaremos en comunicación constante, Emilio. Será mi privilegio, Pedro. Un fuerte abrazo con todo mi reconocimiento, porque estas voces libres, este pensamiento crítico, esta construcción de la democracia con el entendimiento que el amor a México no es monopolio de nadie, sino terreno de encuentro de todos, va a ser muy necesario. Esa frase me gustó mucho, Emilio. Un eterno luchador por México, y te lo digo con el corazón en la mano. Te mando un abrazo. Va de vuelta, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Senador independiente Emilio Álvarez y Casas. Oye,